buenas noches. Aquí estamos ya en la lección número 9 y ya vamos de este curso. Sí que hemos avanzado. ¿Quién sabe si nos han entendido o nos hemos explicado, ¿no? Esas son cosas diferentes. Pero claro. de que ya vamos en la lección 9, las preguntas han estado, bueno, indicadoras de que en efecto hay una reflexión. Lo importante es plantearse ciertas situaciones y tener ciertas herramientas para poder plantearse una cuestión. Porque ya desde que nos expresamos, como cuando ayer les decía, bueno, ya tenemos muchos elementos para cuando preguntamos sobre una gracia, hacer la distinción cuando preguntamos, decir una gracia creada o una gracia increada para referirnos a Dios. De la gracia creada, bueno, la gracia de Cristo, sería la de la redención. De la gracia de Cristo, las gracias que serían salvíficas, las que sean de justificación, Claro. que puede ser la gracia interna, externa, y que si es una gracia actual, y si es actual, si es de iluminación, de emoción, y no hemos entrado hasta después de este tema, pasaremos a lo que son la gracia habitual. Y hoy prácticamente como que cerramos la cuestión de la gracia actual, porque ya no hablaremos de la gracia actual ni la habitual, pero sí hablaremos de la capacidad de la naturaleza humana sin la gracia y sus límites. Porque podría el planteamiento, si quedara hasta donde íbamos, podría alguien fácilmente inferir de que el hombre no puede hacer nada bueno, ¿no? Claro. Y cuando nosotros decíamos, sin mí nada podéis hacer, en el 15:2 de Juan, Sí. Que el hombre no puede realizar ningún acto de justificación por sí solo, hay que insistir en el término justificación. Claro. Que no puede realizar un acto de los que tienen que ver con la salvación. Claro. Pero hay muchos otros actos que, aunque no logren ser actos justificables o de fe o para el cielo, sin embargo, que son actos intrínsecamente buenos, ¿no? Por ayudar a un necesitado, aunque no lo haga por fe y no sea movido por la gracia, aunque podríamos decir que quien lo haga en algún modo está movido por alguna gracia. Pero en el orden de las gracias actuales de las que hemos hablado, pues no porque no sea un acto que esté ordenado a su santificación, no automáticamente se convierte en un acto malo. Claro. Y es lo que hoy vamos a abordar, dos puntos que aquí anoté en mi libretita. En el punto número 9, en la capacidad de la naturaleza humana, como sin la gracia, ¿qué puede hacer? Y sus límites, porque tampoco, aunque el homo capax dei, dirá el catecismo de la Iglesia Católica, sí es capaz de conocer a Dios, aunque Santo Tomás desarrolla las vías para llegar al conocimiento de Dios y lo hace desde la mera filosofía, porque el estudio de Dios lo puede uno hacer por la razón o por la revelación. Si lo hacemos desde la revelación, estamos hablando de teología y partimos del dato revelado, de lo que Dios ha manifestado, y entonces podemos hacer un discurso de Dios, pero en razón, que es lo que aquí hacemos, teología. Pero podríamos prescindir del dato revelado y empezar a plantearnos desde la sola luz de la razón quién es Dios, cuáles son sus atributos, y llegaríamos por la razón, por nuestra sola razón, lo que en una segunda parte de la metafísica, después de la ontología, se estudia, que sería la teodicea o teología natural. Así es que hay teología propiamente dicha, que es la que hacemos a partir, como decíamos ayer, de la escritura, de la tradición, del magisterio, y la teodicea, que es teología natural. Sí. Entonces, el hombre sí es capaz de conocer a Dios, y sí habría llegado a una idea de Dios si Dios no se hubiese revelado. Claro. Pero hay que ver los límites de esta comprensión y los límites de esa acción. Entonces, hoy hay que plantearnos dos puntos en este número 9, que es, número 1, la capacidad de la naturaleza humana sola. Recuerden que era importante leer lo que significa naturaleza. Claro. Y después, el punto número 2, de ahí sacaremos 4 puntos.
Y después, en el número 2, los límites de la capacidad natural. Que allí se van a dar más 2 puntos. ¿Y qué son 2 puntos? Adelante, padre. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Aquí, irme. A mí me interesa en mucho este tema de esta cuestión de la capacidad que tiene el hombre, ¿no? Y que ya usted de alguna manera ha dado la introducción, porque en la actualidad tenemos un reduccionismo de lo que es la religión y se ha dejado precisamente la religión en lo que es nada más la filantropía, ¿no? O lo que es pues nada más el hecho de ser bueno, ¿no? Y precisamente aquí tenemos con esto que hacer la distinción entre lo que es seguir a Cristo y lo que es tener la revelación a actos meramente buenos, ¿no? Y por eso es por lo que aquí, cuando preparaba yo desde hace rato, que yo veía, esta circunstancia era bastante importante en el sentido que nos tiene que ayudar a distinguir entre lo que es ser fieles a Cristo o lo que es ser cristiano, ser católico, y lo que es vivir sin Dios, pero no por eso ser una persona mala, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, en las circunstancias con los ateos actuales, ¿no? Que ya son segunda o tercera generación, que ellos nunca han creído en Dios, ¿no? En el sentido no antiteístas, ¿no? O sea, no que van en contra de Dios, porque esa es otra cosa que tenemos en la actualidad, en nuestra sociedad. Creemos que ser ateo significa ser antiteísta, es decir, que va en contra de Dios, cuando un ateo sencillamente no toca el tema, no es algo que él quiera hablar o que le interese, ¿no? Y que pueden ser muy respetuosos, ¿no? Mucho más respetuosos que nosotros, que luego somos bien insistentes en algunas cosas. ¿Qué diría si Dios no existe? Hay una contradicción, ¿no? Porque Dios es un ser absoluto y además es necesario. Sí. Y si utilizas el concepto Dios, es porque crees que existe Dios. Claro. Entonces el ateo entiende que no podría hablar de Dios si no cree en Dios. No existe, exacto, sí. Sería ocioso, pues. Exacto. Y vamos, si son coherentes, yo pienso que puede haber muchísimas cosas muy buenas que se pueden sacar de allí, ¿no? Pero el hecho aquí va en la capacidad de poder discernir, siendo cristianos, siendo católicos, poder discernir bien qué cosa es centrar, qué cosa es lo que es la religión. Tal vez como primer punto sobre la capacidad de la naturaleza sola, a mí me gustaría enunciarla, ¿no? El hombre, aún en el estado de naturaleza caída, puede conocer con su entendimiento natural verdades religiosas y morales, ¿no? Puede comprender con su inteligencia verdades religiosas y morales. Es decir, el hombre tiene la capacidad de llegar a la fe, ¿no? Puede aprender estas cuestiones en el sentido gnoseológico, ¿no? El hombre no está incapacitado para conocer a Dios, por eso es por lo que decimos homo capax dei, ¿no? Y por esto es por lo que tiene él esa capacidad dada por el mismo Dios para poder llegar a estas verdades que se revelarán. ¿Puede llegar a tener fe el hombre? Sí, claro que sí, porque está dotado de estas capacidades, ¿no? Sí, claro, hablamos del orden gnoseológico y moral. Y moral, claro. Sí, que sería el orden ético. Claro. Así que los actos se juzgan desde una bondad o maldad. Si es teología moral, si es moral cristiana, ¿qué tanto estos están ordenados hacia el bien sobrenatural? Claro. Pero aunque prescindiéramos de la moral cristiana y los planteásemos solo desde la ética filosófica, otra vez haciendo la distinción entre teología y filosofía, entonces podríamos analizarlos desde su bondad o maldad, desde la sola valoración ética de esos actos. Sí. Entonces, en el orden ético, o en el orden moral, y en el orden gnoseológico, el hombre es capaz de llegar a verdades. Claro. Y lo hace por su sola capacidad natural, porque pues, si fue creado a imagen y semejanza, si fue dotado de una inteligencia y de una naturaleza inteligible, inteligente y además volitiva,
entonces puede llegar, ¿no? Claro, es lo que San Pablo en la carta a los romanos habrá de decir, ¿no? Que el hombre a través de la naturaleza puede llegar a el conocimiento de Dios, es decir, la sola luz de la razón es suficiente para garantizar que existe Dios, ¿no? Para... Voy a interrumpir porque hubo una pregunta de alguien que yo esperaba que no confundiese lo que es naturaleza, sí. que fue, creo que fue el gordo, me parece que fue alguien ahí, ha de ser él si nos está siguiendo, y otras dos personas aludieron cuando hablaban de la naturaleza como a la creación. No. Cuando hablamos de naturaleza no nos referimos a la creación, sino a la esencia como principio de operaciones que identifica a un ser en cuanto tal. Y no nos referimos a la bondad que hay en la naturaleza. Cuando hablamos de que la naturaleza hay que entenderla en un doble sentido. Un sentido extenso, en el que estamos hablando, cómo la naturaleza nos puede llevar a Dios, sí, a través de la creación. La creación, exacto. Sí. Pero cuando decimos que la naturaleza es capaz de conocer, nos referimos no a la creación, sino a la naturaleza humana. Hacemos esa distinción. Por ejemplo, cuando hablamos de la hipóstasis, las dos naturalezas, etcétera, ¿no? Estamos hablando de la naturaleza humana, estamos refiriéndonos a estas circunstancias. Cuando hablamos de Jesucristo, que tiene dos naturalezas, y hablamos de la hipóstasis, de esa unión en las dos naturalezas. Sí, por ejemplo, ¿no? Es esto donde nosotros lo manejamos de dos maneras, ¿no? Por eso, una amplia, ¿no? Mientras que una otra concreta. El tema capacidad de la naturaleza sola, el hombre aún en estado de naturaleza caída puede conocer, hablamos de la naturaleza humana, en cuanto que por su esencia de esta persona, porque hay que distinguirlo de persona. ¿Qué es una persona? Bueno, actualmente hay mucha evolución en el concepto de persona, pero la definición clásica la hemos estudiado, ¿verdad? ¿Me la pueden decir algunos ahí? Claro que sí. ¿Me pueden decir qué cosa es la persona? A ver, los teólogos. Espero aquí ya entré a la... ¿Me pueden decir qué es la persona? ¿Y cuántas personas podemos identificar que distinguir? Porque también hay que distinguir las personas. En cuanto a persona, en el concepto filosófico, porque ahí me vino a la mente otro concepto que es el jurídico, ¿no? De persona. La personalidad jurídica, ¿no? Hablamos en el sentido filosófico ontológico. A ver, por favor, aquí nadie, ahorita no hay nadie. Estamos solos. Persona, la definición de Boecio. De Boecio, exactamente. Bueno, si no... ¿Qué es con la que mayor frecuencia nosotros... ¿Qué es la que asumimos? Aunque hay actualmente todo un estudio progresivo, pero que no lo cambia lo fundamental, porque esta definición como que es muy precisa en cuanto a lo que ha sido, lo que asumió el tomismo, ¿no? Sí. Bueno, no lo dijeron, pero recordemos que según la definición de Boecio, la persona es substancia individual de naturaleza racional. ¿Y a cuántos se puede apegar esta definición? Bueno, a la persona divina, que es substancia individual y que tiene naturaleza racional, aunque el orden es mucho superior, infinitamente superior al del humano. Pero también existe la persona angélica, que fueron creados como personas, que también son substancia individual. Hay que ver qué tipo de sustancia, pero es substancia individual de naturaleza también racional. Y luego la persona humana. Entonces, cuando decimos persona, nos podríamos estar refiriendo tanto a Dios como a los ángeles, como a la persona humana, no a los perritos. Ahí ya ni a las mascotas, eso no son personas. Claro, no se apegarían. ¿Un perro tiene individualidad? Sí, tiene individualidad. Pero naturaleza racional. Pero no tiene naturaleza racional. No, claro. Substancialmente racional. Bueno, entonces esta aclaración del concepto de persona. Y el de naturaleza es lo que se sigue de la esencia de la persona, que sería la naturaleza humana, distinta de la naturaleza angélica y de la naturaleza divina. La naturaleza humana, que tiene razón, tiene voluntad, tiene libertad, también
tienen inteligencia, racionalidad humana, y se distingue de la angélica, porque la angélica es en naturaleza, en perfecciones, superior a la humana. Y la divina, pues los atributos propios de la naturaleza divina. Entonces, sí distingamos dos cosas. ¿Qué cosa es la persona y qué cosa es la naturaleza? Entonces, la naturaleza se puede compartir en individuos. Por ejemplo, aquí ya vemos personas, dos personas realmente distintas, claro que sí, pero con una sola naturaleza que compartimos con la humana. La naturaleza humana. No está el pibe, sino entraríamos en una controversia de si habría naturaleza humana. Exacto, sí, pero aquí estamos en paz. Claro. O sea, hay dos personas y hay una sola naturaleza que compartimos, que es la naturaleza humana. Entonces, una cosa es la naturaleza y otra cosa es la persona. Espero haberme explicado, yo intenté. Padre, ok, pasamos a la segunda sentencia. Para realizar una acción moralmente buena, no es preciso la gracia santificante. sí. La gracia santificante la tenemos que diferenciar, ¿no? O sea, es lo que la diferenciación. No hemos entrado en materia de la gracia. Exactamente, sí. Pero cuando ya habíamos hecho la enumeración, ya habíamos hablado de la gracia santificante y ya la habíamos diferenciado. Pero para realizar una acción moralmente buena, esta gracia no es necesaria, ¿no? O sea, no, sin ser creyente, sin ser bautizado, sin haber sido confirmado, ¿no? O sea, ¿puede el hombre realizar obras buenas? Moralmente buenas. Moralmente buenas, claro que sí, ¿no? Desde el punto de vista ético, buenas. Claro, moralmente buenas. Con la ayuda de la gracia actual, esta puede ser una acción sobrenatural si interviene Dios. Exactamente, si es encaminado en el orden de la salvación. Pero si es solamente moralmente buena, no es meritoria para el orden de la justificación. Claro, o sea, es moralmente buena en el sentido de que ayuda a otro, bueno, pues es buena, no se le quita lo bueno, ¿no? Ayuda en el crecimiento, en el conocimiento a otra persona, pues es moralmente buena, ¿no? Pero no, para esto no está encauzado a la gracia santificante. No es meritoria para la justificación, claro. Aunque le dispone para la justificación. Y bueno, todo acto bueno desde su bondad, aunque no sea creyente, aunque sea ateo, por ejemplo, y no crea en Dios, habrá un juicio con él, crea o no crea. Claro. Porque aquí sí hay que ser claros. Ante el juicio pasaremos, nadie escapa a ese juicio divino. Y de seguro, aunque no crea en los ángeles, tendrá un ángel de la guarda. Aunque no crea, Dios le da vida, porque nuestra vida, creamos, querramos o no, depende de la voluntad divina. Y en el momento del juicio habrá un juicio. Y ahí no podemos nosotros decirle a Dios qué va a hacer si se verá. Dios encontrará caminos para hacer un juicio donde reine la bondad y la justicia. Tal vez a esto, más que la escritura, a mí me gustaría agregar una cuestión, que es el hecho de que el hombre en su misma estructura tiene insertada la ley moral, en el sentido de que hace el bien y evita el mal, ¿no? En ese sentido, el hombre habrá de tender a realizar el bien, ¿no? Lógicamente es un bien que no está encaminado a la santificación, pero son las cuestiones más mínimas, ¿no? Y después también el hecho del instinto de permanecer en vida, ¿no? De evitar la muerte, ¿no? Teniendo estas cuestiones y cruzándolas correctamente, el hombre puede salir muy bien al claro en una bondad meramente humana, ¿no? Por ejemplo, una persona que está en pecado, ¿los actos que realiza son pecaminosos? No, No. Sus actos son buenos, ¿sí? Es lo que dijo Trento cuando se planteaban sobre la participación. Por ejemplo, alguien decía, no fui a misa porque estaba en pecado. Bueno, ¿qué es mejor? ¿Ir a misa en pecado o no ir a misa? Claro, exactamente. ¿No? Obviamente que es mejor ir a misa y estar en gracia para participar plenamente. Pero hay un engaño ahí, ¿no? Claro. O a veces dicen, a veces no coincide entre lo que es
el estado objetivo de gracia y el estado mental. Dice una persona, es que yo me sentía mal porque como me sentía mal, no comulgué. No comulgué. Sorrente, eso es una Ese cosa es terrible. clásico. Sí, claro. ¿no? Como no porque esté en pecado o se sienta, porque son dos cosas distintas, estar o sentirse, porque a veces estamos en pecado y no lo sentimos. Y bueno, no lo sentimos, claro. Al debería contrario, hasta sentirse. presumen, ¿no? Sí, O sea, hasta presumen, ¿no? O sea, ni siquiera te das cuenta que estás fallando, ¿no? claro. Y bueno, esto fue resuelto en el Concilio de Trento. Dice, no todos los actos que un pecador realiza son pecaminosos. Lo decía, si quis dixerit opera omnia ante justificat. Dice en el Concilio de Trento, el Denzinger 1022. Y cita a Romanos 14:23, que hay que ahí analizar. Se refiere no a la fe cristiana como tal, sino a la conciencia, porque hay que distinguir la conciencia del pecado, la conciencia del mal. Pero se planteaba mucho esta cuestión del estado de gracia o de pecado de quien celebraba o quien vivía un sacramento, ¿no? Sí, ciertamente sí. Los frutos de ese sacramento estarán en riesgo, los frutos, pero no el acto. El acto bueno, aunque se esté en pecado, es acto bueno. El padre Rafael Orozco continuamente repite cuando vamos con él, dice, es que se cuidan del primer pecado, pero ya no se cuidan de los demás. De lo que sigue. Dice, y no es lo mismo, dice, no es lo mismo pecar una vez que pecar 5 o 6 veces o más, dice. Entonces, la cuestión aquí está en que no porque se haya pecado una vez, ya se sigue la retaíla de pecados, ¿no? Pecaste una vez y ya está, ¿no? Te echaste una copa, se te pasaron las copas, ok, está bien, pero no porque no, pues al fin y al cabo ya caí, la agarro ahora como rosario, no, pues claro que no. A esto, con esto que estamos diciendo, podemos muy bien citar a conclusión el inciso C, ¿no? Que es de lo que van unidos estos dos, el inciso B y el inciso C, que es para la realización de una acción moralmente buena, no es precisa la gracia de la fe, es decir, tener fe para obrar bien, no es necesario, era lo que nosotros también postulábamos desde un inicio con esta circunstancia, por ejemplo, citando a los que no creen en Dios, ¿no? Y que decíamos que ellos habrán de ser juzgados de otra manera, puesto que en sí mismos llevan una ley primaria, ¿no? Hace el bien y evita el mal, y la preservación de la vida, que serían las cuestiones que los tendrían que iluminar. Y estamos dando el justo medio entre lo que era el pelagianismo o semipelagianismo y lo que era el modernismo o los modernistas, ¿no? Sí. La negación posterior de toda acción humana. Leyendo algunas obras de Lutero, ¿no? Decía que para él no había justificación tal porque lo entendía de otro modo, ¿no? Sí. Nunca había perdón tal cual porque el hombre es un pecador y permanece pecador. Habla de que cuando Cristo nos salva, como que solo puso una capa de redención sobre el hombre, pero que el hombre siguió en pecado y sigue tendiendo al pecado. Entonces no hacía la distinción entre la salvación objetiva y subjetiva, que fue prácticamente nuestro arranque en el primer tema, y se llevó entre nosotros, pues, sí, es a causa del platonismo que maneja este Lutero, ¿no? Claro. Y lo otro, fue los dos extremos, ¿no? Tanto negar la gracia como Pelagio, o negar toda acción buena en la capacidad humana para encontrar las cosas buenas, ¿no? Exactamente, sí, así es. El Pelagio y el Lutero. Para realizar una acción moralmente buena no es precisa la gracia actual. Sí. Pueden ser buenas esas acciones y el hombre que aunque estuviese en pecado, claro, puede realizar actos que son intrínsecamente buenos. Claro, exactamente, sí. O sea, aquí por eso me interesa hacer una distinción, ¿no? Y es con lo que ya habíamos hablado la primera vez, la primera reunión, lo que tuvimos en la primera reunión, ¿no? Una persona que no quiere ir a misa y que le dice a la monjita, ¿no? Le dice,
madre, es que me resulta aburridísima la misa, ¿no? Y le dice, y la monjita, en lugar de decirle, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Que pues bueno, que se instruye, que vaya a la fe, que acuda a la fe, que vea qué cosa es lo que la misa es. Dijo inocentemente, le contestó, sin ánimo de decirle referencia a algún animal. Ok, porque traigo comprada la guerra con esa monjita. Entonces, ok, su argumento de descargo puede ser muy bueno, ¿no? Siempre hay que buscar la bondad de la gente. Claro, sí, pero yo no, la traigo entre ceja y oreja, ¿no? Pero la cuestión aquí está en que en lugar de que la monjita de responder correctamente, le responde a la señora, claro, como era ricachona y como era una cuestión que estaba allí, ¿cómo se llama? Cuestiones de dinero con la escuela. Entonces le respondió, no se preocupe señora, nada más con que haga obras buenas, con eso se va a salvar. O sea, aquí estamos hablando de que el hombre es capaz de hacer el bien, sí, pero un bien meramente humano, ¿no? Una cuestión meramente reducida, ¿no? Que no son meritorias. Que no son meritorias para exactamente. ¿Sí? Y por eso es por lo que necesitamos aquí hacer una correcta diferenciación, ¿no? Porque es por lo que nosotros decimos que la religión cristiana, el catolicismo, es diferente al budismo, o es diferente al hinduismo, o es diferente a un montón de cosas. Lo decimos precisamente porque sabemos que la gracia es algo que al hombre lo sostiene y lo ayuda para realizar actos que trascienden a los mismos momentos en los que nos encontramos, porque están encausados a la salvación propia y a la salvación de otros, ¿no? Es que esto es importantísimo, ahorita que comparten, porque yo le escribí ahí en a un hermano que compartió un video, pero de esos optimistas, evangélicos, sí, sí. Y que hablaba pero bonito, y un canto de fondo y todo, cantos mejores que los que yo mando, claro. obviamente. Bueno, okay, sí, bueno, sí, bien hechos y todo, ya ves. Y terminaba diciendo, no, pues sí, es que con Dios somos esto, muy motivador, sí. Pero no solo porque decía Jehová también, que ni cuenta se dan, que comparten videos que dicen Jehová, Dios, que es otro tema el nombre de Dios, pero sino que además manejan toda una diferente soteriología, claro, sí, y un misterio distinto en el orden de la gracia. Claro. Están en un pelagianismo cuando solo quieren llegar a la motivación, solo a la emoción, solo que la persona se emocione, se haga su carnaval de emociones, su comparsa de sentimientos y su confeti de pasiones. Entonces, todo un carnaval, ¿no? Claro. Y emocionado, y entonces ya sentí, me siento bien. Claro. Y entonces el sentirse, que es como si la religión fuese lo que decían el opio, ¿no? Un paliativo que te hace sentir bien. La oración no es para sentirte bien. Claro. Qué bueno que te deje una buena contemplación, una lección, un estado de sosiego y de paz interior. Pero el fin de una buena oración es volver a un estado de gracia. Claro, disponerte a través de la gracia actual para vivir una gracia habitual. Claro, sí. Entonces es distinto, hermano. No solamente es que digamos, pues todos adoramos al mismo Dios. Claro. Bueno, pero tengan cuidado, por favor. Sobre todo lo que ustedes ven y comparten. No se trata de emocionarse. En el orden de la gracia, esto es muy importante, que no es solamente un paliativo, ni se trata solamente de emociones, sino que si esto realmente es meritorio para el orden de mi salvación y de mi justificación, es lo que busca la gracia. Claro. Que no solo que llegues a un estado de paz interior, es que yo lo que busco es la paz interior, y hasta el concepto de paz es errado. Claro. Porque si busca paz interior se puede ir con los budistas, por ejemplo, ¿no? O sea, es magnífico. Tienen ejercicios que... Claro, sí, o sea, está muchísimo mejor, más fácil la situación, ¿no? Porque alguien te interrumpo, pero es que me urge pues este tema, ¿no?
porque me hablaban del yoga, ¿no? Ajá, sí, ok. Que ahorita todos, hasta hay clases en las redes y todo. En línea. Padre, yo puedo hacer, bueno, que tú eres de otra religión. Es que la concentración, esos ejercicios me llevan a una tranquilidad. Es por salud, me dijo. Bueno, por salud, acuérdate del término salud, ¿no? Soter, Claro, sí. sí, Salvación. que se dice igual salvación que salud. Claro, exacto. Es el mismo término en griego, no Sí, sé si me equivoco. sí, ¿no? Igual que en latín también, salud, Salud. ¿no? La salvación tanto de una de Claro, otra, ¿no? es sanación. Exacto, sí. Entonces, salud. cuidado con esas cosas, porque no solamente, no es que todos buscamos al mismo Dios, sí, pero nuestro orden de gracia es distinto, nuestro concepto de justificación y de santificación difieren muchísimo ya cuando uno profundiza. Claro, si solo estás acá en el... Claro, Si no has sido Duc in altum, si solo estás en la orilla, pues todo se ve distinto, ¿no? A esta circunstancia de que adoramos al mismo Dios, yo quisiera también hacer una aclaración, o sea, porque no es cierto que adoremos al mismo Dios, ¿sí? O sea, también hay que aclarar esta cuestión. Por ejemplo, con los musulmanes, el Dios que adoran los musulmanes no es el mismo que yo adoro, ¿sí? O sea, yo lo lamento por nuestros hermanos musulmanes, que los podremos querer mucho y que los hemos amado muchas veces como nuestros enemigos, porque a nuestros hermanos de Alepo, por ejemplo, y a los que están por allá los han arrasado y han hecho un montón de cosas contra ellos. Sí. Y no es cierto que adoren ellos al mismo Dios. El Dios que ellos adoran les pide un sangre y les pide venganza y les pide violencia. Y no es la misma circunstancia. Sobre todo en la línea del fanatismo, ¿no? Claro. No tendríamos por qué entrar en conflicto con los que creen otra cosa. Claro, exactamente. El oxígeno es gratis, ¿no? Exacto, sí. La cuestión aquí está en que el problema verdadero somos nosotros los católicos, que se ha comenzado precisamente en los 80s con esto de la New Age, se empezó a diluir la cuestión de la identidad cristiana. Y en este diluirse la identidad cristiana, se tuvieron que pagar muchas cosas, y una de ellas es la idea de Dios, otra es la idea de la salvación. ¿Sí? Por ejemplo, con los budistas, el hecho de ser salvados no es lo mismo, ¿no? Mientras que con los budistas se entra en un nirvana, ¿no? Con nosotros no llegamos a un nirvana. No. El nirvana y el cielo no son la misma circunstancia. La señora es otra. Exactamente, porque el nirvana habrá de ser un perderse en Dios y dejar la identidad personal. Y es un panteísmo. Exactamente, para terminar en un panteísmo. Por ejemplo, nosotros como cristianos no sostenemos la reencarnación, porque esa es una forma de redención también en todas estas ideologías. Al menos el envase te lo regrese, ¿no? Exactamente, ¿no? Cuando nosotros pensamos en una resurrección de los muertos, ¿no? Y esto nos habla de una identidad corpórea y una identidad espiritual. Entonces, esta circunstancia yo creo que sí es muy necesaria que la empecemos a tener clara, y por eso es por lo que estas pequeñas frases son necesarias que se mediten con mayor profundidad. Y son actos buenos y moralmente buenos, pero pueden no ser meritorios para la justificación. Entonces, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no me... No con eso hay que aspirar a que solo portándome bien, ¿no? Porque la fe no es un moralismo. Exactamente. No es un reducto de hacer cosas moralmente buenas. Claro. Ciertamente que está el aspecto moral, que es imprescindible en nuestra fe, pero está el aspecto ontológico. Claro. Que es la obra del Espíritu Santo que te va formando a imagen de Jesús. Es por eso por lo que en la moral, lógicamente en la moral católica, cuando se habla del acto, se pide que el origen sea bueno, que las circunstancias sean buenas y que la finalidad sean buenas, claro. Que para que un acto esté ordenado a la salvación, el origen es bueno, exactamente, cualidades son buenas y el fin es bueno, ¿no? Con esta circunstancia, ¿sí? Entonces ya podemos tener la garantía de que ese acto es bueno. Si hay algo entre ellos, por ejemplo, el origen es malo, aunque las cualidades hayan sido buenas y la finalidad haya sido buena, está mal el acto, ¿no? Si el fin ha sido malo y las cualidades buenas y el origen bueno, entonces es malo el acto, y así sucesivamente, ¿no? La lección de hoy era la más breve, calculada en los términos que la habíamos pensado, ¿no? Sí.
peligroso con el micrófono. Lo que pasa es que van saliendo varias aristas, ¿no? En esta temática, y siempre es muy... Y es que muy cuando difícil. ya hemos abordado y aclarado algunas cosas, puedes abordar muchas más. Exacto, como es el hecho de ahorita, estamos tocando cosas que no van directamente, ahorita el tema es haristología, sin embargo estamos tocando el tema de moral, estamos tocando temas de soteriología, de cristología, eclesiología, ¿no? Claro. Punto número 2. Límites de la capacidad natural. Sí. Si bien es cierto que los actos de alguien que vive en pecados pueden ser moralmente buenos y que no necesita la gracia para que esos actos sean moralmente buenos, Claro. Sin embargo, inciso A, en el estado de naturaleza caída resulta moralmente imposible al hombre, sin revelación sobrenatural, conocer con firme certidumbre, sin mezcla de error, todas las verdades religiosas y morales del orden natural. Claro. Muchos documentos, sobre todo de las conferencias episcopales, pienso por ejemplo en Santo Domingo o posteriores, empezaron a hablar de las semillas del verbo, ¿no? Ajá, sí, claro. Podemos reconocer que hay cosas buenas que son parte de lo que Dios, pero no agotan todo. Sin embargo, lo que Dios ha revelado sí revela todo. Claro. Entonces, sin la revelación, si el hombre sí es capaz de Dios y puede conocer y además realizar moralmente actos buenos, sin embargo, para llegar a la comprensión de su totalidad de lo que es Dios, lo que es su querer, que dirá la Dei Verbum, ¿no? A partir del capítulo 2, que Dios revela no solo su querer, sino también su persona. Claro. Para llegar a lo que tenemos en el credo tan solo, las verdades que afirmamos ahí de fe, que se profesan y que se viven comunionalmente, solo a través de la revelación. Claro, necesitamos de la revelación, porque por ejemplo, los griegos, que eran muy inteligentes y tenían filósofos muy buenos, no afirmaban el hecho de que el universo fuera creado, de que ahora sí hablamos de la creación, ¿no? De la naturaleza, que todo esto, el cosmos, el llamado por ellos cosmos, que fuera creado. Esto es una aportación de la revelación a los hebreos, ¿no? Esto nos viene de allí, un Dios creador, un Dios que le haya dado origen, y después también que va hacia un fin esta circunstancia, porque ellos pensaban en la eternidad del cosmos. El cosmos es algo eterno, no tiene ni principio ni fin, y por lo tanto el hombre continuará existiendo y etcétera, un montón de cosas más que se acarreaban toda esta circunstancia, ¿no? Pero llegar a la idea de que Dios es un padre en categorías tan simples, de que Dios y es tan amor, coloquiales, ¿no? claro, Y que es un padre amoroso y misericordioso, a lo que revela Jesús en el capítulo 15 de Lucas, claro. o el discurso de capítulo 15 de San Juan. Eso nada más lo puede aportar la revelación. Dios es amor. Eso nada más la revelación. No se puede llegar de otra manera, ¿no? El Concilio Vaticano declaró, siguiendo a Santo Tomás, en la Suma Teológica habla sobre las cuestiones. A esta revelación divina hay que atribuir el que todas aquellas cosas divinas que de por sí no son inaccesibles a la razón sean conocidas por todos en el estado presente del género humano, con facilidad, firme certidumbre y sin mezcla de error. A razón de por qué sin revelación sobrenatural fueron pocas las personas que llegaron a alcanzar un conocimiento perfecto de Dios y de la ley moral natural, es precisamente la herida de la ignorancia, ulnus ignorantiae, que en el pecado original abriera en la naturaleza humana y que consiste en la debilitación de la inteligencia. Porque en el estado preternatural se veía a Dios directamente. Claro. Y se veía tal cual era, ¿no? Pero después del pecado ya no fue así. Claro. El hombre mismo le dijo a Dios que ya no lo quería, y Dios no entra donde nadie lo llama, porque respeta la libertad del hombre, ¿no? Y por eso es por lo que ha terminado allí toda la situación. Por eso la dificultad, porque hoy el conocimiento de Dios no es inmediatamente evidente. Exactamente, sí. Pero en el estado preternatural, sí. Claro, sí.
por una gracia de Dios, etcétera, ¿no? Hay que entender que hubo un cambio. Claro, ¿no? y La naturaleza quedó herida. Exacto, sí. Vamos a apurarnos porque aquí Eutico nos está acribillando. Son las 11, ¿no? Exacto, sí. Eutico nos está acribillando con, ¿cómo se llama? Con preguntas. Está masacrando. Exactamente, sí. Entonces, yo creo que sí tenemos que ir concluyendo. Pues ya el último inciso B. En el estado de naturaleza caída, le resulta moralmente imposible al hombre cumplir durante largo tiempo toda la ley moral y resistir a todas las tentaciones graves si no le ayuda la gracia sanante, que es la gracia sanans, la que te va a ayudar a poder entrar en un proceso de justificación. Claro, sí, es que también, o sea, no teniendo la revelación, no habrá de comprender tampoco qué cosa es bueno y qué cosa es malo en verdad, ¿no? Puesto que el pecado original ha afectado también en esta cuestión de la inteligencia y no le permite reconocer con toda claridad el bien. Digamos así que una inteligencia sin que esté iluminada por la revelación verá muchos grises, ¿no? Muchas tonalidades de grises, ¿no? Mientras que para el creyente, el que está iluminado ya por la revelación, ya puede ver muy bien toda esta circunstancia con mayor claridad, ¿no? Es como, ya para terminar, según la doctrina del Concilio de Trento, el justo necesita una particular ayuda de Dios, es decir, el auxilio de la gracia actual, para evitar duramente todos los pecados graves y conservarse en el estado de gracia. La conclusión del tema de hoy es, no voy a atrever a decirla antes, si no añades otra cosa, antes de las preguntas diría Eutico. Exactamente, sí. El hombre es capaz de conocer a Dios y de realizar actos moralmente buenos, aún sin la gracia. Pero, dada la situación de la naturaleza humana, caída por el pecado, y porque no le alcanza para agotar todo el conocimiento de Dios desde su mera razón, porque en la práctica no lo ha logrado, entonces Dios se ha revelado. Y la revelación le ha mostrado Dios al hombre todo lo que necesita para alcanzar la justificación. Por eso, aunque los actos estos que sí son moralmente buenos, sin embargo no son meritorios para la justificación si no están ordenados y si no ha actuado la gracia actual, al menos, para disponer a ese acto salvífico. Claro. Eso es. Filantropía o altruismo son otra cosa. Son otra cosa. Claro. Ya están las preguntitas. Ok, sí, Eutico nos está acribillando con preguntas, exactamente. Ya comenzando con la preguntita de ella que quedó pendiente, yo creo que ya ha de ser por eso por lo que Eutico está enojado. Ya le urge. Exactamente, sí. Los apóstoles recibieron la gracia de la impecabilidad después de Pentecostés. Bueno, contéstelo usted, yo no me atrevo a afirmar tal sacrilegio. Bueno, si ellos no pecaron después de Pentecostés, lógicamente lo podemos nosotros recibir. Si habían recibido el privilegio de la impecabilidad, y ahora sería tanto como afirmar que nunca más volvieron a pecar. Claro. Y bueno, yendo solo a la escritura, hasta se pelearon, ¿no? Exactamente, sí. Tuvieron que hacer un concilio allí en Jerusalén para poder... Exactamente. Y andaban ahí de la greña, a veces Pablo y Bernabé. Pablo, Bernabé, Pedro, el mismo Pedro, lo tuvieron que obligar a comer, lo obligaron a comer, ¿no? Porque no quería, porque estaba de necio allí el Pedro, ¿no? Que también Pedro ha de haber sido una cosita interesante, ¿no? O sea, porque Jesucristo era el único que lo podía soportar, pero bueno, en fin, ¿no? Cosas así por el estilo. Pero la situación sería esta por un lado. Después, ¿puede llegar un hombre a pensar en Dios o ser capaz de reconocer una revelación por sus propios medios? Esto sin haber escuchado de alguna forma algo de un ser supremo. Otra vez, Dios. Sí, estuvo interesante. ¿Puede llegar un hombre a pensar en Dios o ser capaz de reconocer una revelación por sus propios medios, sin que antes haya conocido, haya sabido de que existe Dios, de que existe un ser supremo?
Bueno, diría Bossuet, Ujú. si en algún momento nada hubiera existido, eternamente nada existiría. Pero si algo eternamente existe es porque algo en algún momento empezó a existir. Ok. Pero yo lo respondería con el hecho de homo capax dei, ¿no? Claro. Entonces, decimos nosotros, si el hombre es capaz de Dios, entonces puede identificar la revelación, claro que sí puede identificar la revelación, puede llegar al uso que para llegar a la idea de Dios no habría incluso necesidad nada más que de la naturaleza, no nada más de la creación, perdón. Pero ¿no? ahí está hablando de la revelación. Sí, un hombre a pensar en Dios, Pensar, sí. sí, y después, o ser capaz de reconocer una revelación por sus propios medios, ¿no? Bueno, hay una parte que solo a él le toca, aunque hay una gracia antecedente, porque si estuvimos en las demás sesiones, hablamos de una gracia antecedente que necesitó para poder recibir la revelación, y luego una gracia subsiguiente en el orden de las gracias actuales. Para poderse mantener adherido a esta revelación. Claro. Por sí solo, absolutamente hablando, no. No. Claro. Conocerlo, llegar hasta donde puede con su mentecita, sí. Sí. No, claro. Pero en el orden de la revelación, si hablamos de salvación, si hablamos de la revelación, Claro, hablando de la revelación como salvación, allí tenemos otra circunstancia, porque podríamos estar tratando la revelación en un concepto meramente gnóstico, ¿no? Entonces eso ya sería nada más un conocimiento. Claro. Podrían hacer una distinción en cuanto a la naturaleza de los distintos, bueno, lo voy a leer así para que me corrija. En cuanto a la naturaleza de los distintos de persona y sus diferencias específicas, ¿sí? Yo supongo que debe ser de distintas personas. Sí, las dije, de la persona divina. Y sus diferencias específicas. Ajá. Sí, las dije. Puede ser, sí, 8:21 estábamos. Sí, las dije, de la persona divina, la persona angélica y la persona humana. ¿El término persona es totalmente diferente de acuerdo a las diferentes sustancias? No, el concepto de persona se mantiene y es aplicable a las personas que hemos distinguido. En cuanto a la persona, no, en cuanto a naturaleza, sí, se distingue. Si es que se refiere a la persona divina, a la persona angélica y a la persona, el concepto de persona se mantiene en ellos. Okay. Igual cuando hablamos de las personas divinas en sí, ¿no? Las tres personas divinas. Claro. Los actos especiales, el mal menor, en el que los medios también tocan la posibilidad del mal. A ver, los actos especiales, el mal menor, en el que los medios también tocan la posibilidad del mal. ¿Qué valor podemos darle? No sé. Los medios también tocan la posibilidad del mal. Okay. Ojalá y lo pudiera reelaborar. Sí. Hay que llegar bien a la duda, ¿no? Claro. Tíquico, dinos bien qué cosa es lo que tenemos que entender aquí. Ilumínanos, por favor. Sí. Tíquico. No, Eutico, perdón. Eutico. Ya te estaba confundiendo, perdón. Eutico. ¿Alguna otra pregunta? Porque estas son las que yo tengo aquí. El cristianismo nació por mandato divino de Dios al mandar a Jesús, su Hijo, nuestro Mesías. Con todo respeto, las demás religiones nacieron por diferencia de opinión de hombres. Saludos y bendiciones. Bueno, la religión católica no es la única revelada. Nosotros tenemos que plantarnos en una situación muy sana, ¿no? Si se refiere a los grupos de protestantismo, que son sectas. A sectas, o se refiere a religiones, porque hay grandes religiones, las tres grandes religiones, como mínimo, ¿no? Sí, que mínimo tres, que unas son naturales, ciertamente, y otras son reveladas. Claro. Entonces, para ellos también Dios se ha revelado, ¿no? Y hablan de una cierta revelación. Pero pues nosotros, aunque dialogamos, aunque estamos abiertos a hablar, a compartir, pues nos mantenemos en la idea de que nuestra fe es la que nos ha convencido. Claro. Y es la que defenderíamos en alguna controversia, ¿no?
sería incoherente que fuésemos tan ecuménicos, ¿no? Que dijéramos, pues todas son iguales y los de ustedes también, entonces digo, pues pásate para allá si está muy buena aquella, ¿no? Exactamente, sí, así es. Sin embargo, sí respetamos, aceptamos el derecho que toda persona humana tiene de creer en lo que quiera creer, ¿sí? Lo único es que cuando hablamos de lo que es nuestra fe, y a veces el problema que nosotros citamos es de nuestros propios fieles, claro, que se profesan católicos, pero que incurren en otros sincretismos y, permítanme la palabra, coquetea con otros tipos de confesiones que no tienen que ver con la religión cristiana católica. Claro. Y a ellos sí, como pastores que somos, les hablamos con firmeza, eso está mal. Para ustedes que se han profesado católicos, para los que se profesan musulmanes, todo nuestro respeto, es su creencia, claro, es lo que ellos les ha convencido, es la realidad donde han crecido, donde han vivido, ¿sí? Y bueno, es su búsqueda de Dios. Sin embargo, yo estoy convencido de mi fe católica. Claro, sí. Sí, no es una agresión a la religión, pero sí es el hecho de que debemos de entender, principalmente los católicos, ¿no? Que no es lo mismo, o sea, nosotros los denominamos nuestros hermanos, ¿no? Pero no es el mismo Dios en el que creemos, ¿sí? Y eso lo debemos de ver desde el momento de la violencia ¿cómo se llama? Que han levantado, que han habido en contra de los mismos cristianos, ¿sí? Sería un error verdadero y grave el hecho de que nos pusiéramos a favor de una circunstancia de este tipo, ¿no? O sea, habrá que tener muchísimo cuidado, ¿no? Otra cosa es la circunstancia budista, ¿no? Otra cosa son las religiones hinduistas, y por eso es por lo que hablábamos de cuestiones naturales, ¿no? Aquí Ana pregunta cuáles son esas religiones, los está diciendo el padre, cuáles son las religiones naturales. Naturales, exactamente, el hinduismo, el budismo, con Lao Tse, ¿cómo se llama? En China, y todas estas cuestiones, ¿no? Pero todos se ellos llaman naturales, perdón, por distinguirlas de las reveladas. Claro, sí. Precisamente era para allá, para donde yo iba, ¿no? En todos ellos ninguno ha llegado a hacer la aseveración que Jesucristo hace y que acabamos de leer, que pasó, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nunca, ¿no? Sino que los que fundan estas religiones indican nada más hacia ellas, ¿no? Habrá de decir, es por aquí por donde se tiene que ir. Han descubierto un camino de pura casualidad, pero ellos nunca habrán de decir yo soy el camino. Y es aquí donde Jesucristo habrá de hacer la diferencia, y no es una religión cualquiera el cristianismo, sino que él mismo se habrá de decir yo soy el camino, la verdad y la vida, haciendo una diferencia radical con este tipo de religiones. Porque él revela ser el mismo Hijo de Dios, imagen de Dios, la palabra de Dios, Dios mismo, la revelación misma que está revelando. Claro. Y después esa la da a los apóstoles, y los apóstoles a su vez a la comunidad eclesial, claro, y de ahí viene toda la revelación. No como algunos que, con todo respeto, encuentra alguien un libro, ¿no? Por decir, el libro de Mormón, que lo quiero poner de ejemplo, pero lo encuentran y ahí descubren que hay una serie de revelaciones. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Claro. Aquí cuando hablamos de revelación, hablamos de Jesucristo que se revela. Claro. Pero ellos descubren un libro que tiene revelaciones que solo ellos conocieron, ¿no? Claro. Y que se las encontró alguien, ¿no? Smith. Es por eso que aquí cuando nosotros hacemos la diferenciación, aunque nos han catalogado como religiones de libro, ¿sí? Nosotros no entramos dentro de esa categoría, no. Porque para decir que somos religiones de libro, tendríamos también nosotros que decir que la revelación es la Sagrada Escritura, y por ejemplo nosotros lo que decimos es que la revelación es de una persona, ¿sí? Y desde esta perspectiva de que es una persona cambia todas las circunstancias. Después plantea otras cuestiones, que es la Sagrada Escritura, que es la tradición, etc. Pero de momento la revelación es una persona, y por eso nosotros no somos religiones de un libro, ¿no? Lo mismo con el judaísmo, no son religiones de un libro, porque para ellos lo que es importante o lo que los mantiene unidos a Dios es el cumplimiento de la ley. De allí es de donde podríamos ir viendo otra cantidad de cosas. Pero ¿en qué momento se convirtió en apologética? Exactamente, pero bueno, ok, ¿no? Son los puntos en los cuales nosotros debemos de ir entendiendo, ¿no? Qué cosa es lo que, porque queremos ubicar
qué cosa es lo que es la religión cristiana, ¿no? Aquí, bueno, Sebastián, ¿qué le puedo responder a quien me dice que no necesita de Dios para hacer cosas buenas usando palabras para los jóvenes? Pues lo que dijimos, ¿no? Tendrá parcialmente razón. Ujú. Pero pues cuando son jóvenes no se preocupe, el tiempo sana eso. Claro. No, eso, la juventud se acaba con el tiempo. Lo Ya que vendrán no- tiempos difíciles. Lo que no hace la virtud, Denle, lo hará el tiempo. denle Sí. tiempo, denle tiempo. Aquí Lulú, bueno, Lulú dice las 5 religiones reconocidas, bien, pero cristiana católica solo así lo dicen las 4 notas de la iglesia. Ah, claro. Bueno, Una santa, católica y apostólica, Apostólica. solo la iglesia. Ya cuando hablamos de la religión cristiana, ahí podemos distinguir entre católica y confesiones cristianas o pseudo cristianas, algunas, porque algunas ya no les alcanza para decirse que son cristianas, ¿no? Ujú. Pero dentro de la religión del cristianismo, ahí es donde entra el catolicismo y todas las... Luteranos, calvinistas, anglicanos, ¿no? Cuando hablamos de protestantismo, bueno, nos referimos Ahora sí, son cristianos, pero no comparten la religión con la iglesia, ¿no? y cuando hablamos de iglesias protestantes nos referimos a iglesias serias, Luteranos, calvinistas, anglicanos, anglicanos. ¿no? Claro. Y cuando hablamos de sectas, pues nos referimos a toda esta Claro, la retaíla que estela tenemos que de tenemos las de que iglesias, cada ¿no? día nacen de muchas, la oración fuerte en el Espíritu Santo. nacen más que Claro. contagiados de COVID, De ¿no? COVID, Cada día. así merito, sí, así es. Y hay que distinguir, sí. Gracias, Lu, por lo que nos aquí recuerdo. No sé si nos faltó alguna pregunta, pero ya son como las 12, ¿no? Ya son las 9:03, con 4 más o menos. Entonces ya tenemos que cortar. Era la lección más breve. Más breve, sí, pero ha tenido que... Nos tiene que ayudar a precisar, ¿no? A ir precisando y a irnos definiendo, porque si no, se va a quedar esto en una confusión siempre, ¿no? Si faltaron o tienen después el Espíritu Santo les ilumina por ahí, pues nos dicen mañana, con mucho gusto podemos retomar una lección. Pero ya mañana hablaremos el tema 10, la libertad de Dios en la distribución de la gracia o carácter gratuito de la misma. Claro, este también es un tema muy bonito. La liberalidad de Dios. Dios Es un acto libre, realmente libre que para Dios no darle necesitaba, gracia. Exacto. pero en su amor y su bondad. Ha querido hacerlo de esa manera, ¿no? Okay. Nos vemos mañana. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Gracias, Padre. Igualmente, Padre, muchísimas Que gracias. Dios les bendiga.